Vivimos en un mundo muy cambiante donde nada se puede dar por sentado. El futuro depende de nosotros, de las decisiones que tomemos. Els coneixements en economia han d'ajudar els governs i a les institucions a fer front als problemes de la societat. La cooperació entre empreses, sector públic i universitat és imprescindible en el món econòmic actual. La relación con las empresas e instituciones públicas y privadas nos permite, desde el máximo rigor científico, resolver los problemas reales de la economía. 20 años después, podemos afirmar que el IEB se ha consolidado como un centro de referencia internacional gracias al esfuerzo y la excelencia de sus miembros. Research can guide a society towards important improvements. Providing causal answers to socially relevant questions helps to overcome these prejudices, misconceptions, and to design more inclusive policies. La investigación en economía nos permite corregir errores, avanzar y superar obstáculos. El acceso creciente a datos ofrece una oportunidad enorme para evaluar las políticas públicas. La recerca en economia estimula el pensament crític, ens obliga a revisar el present per millorar el futur. La investigación en economía es esencial para detectar las características del entorno institucional y de la sociedad que contribuyen a maximizar el bienestar social. For PhD candidates, the chance to study alongside scholars conducting frontline research at an institution that values and actively encourages their work offers an ideal setting for the successful completion of their thesis. La resposta als grans reptes de la societat requereix de la intervenció coordinada de diferents nivells de govern. És clau entendre l'organització, finançament i governança dels governs multinivell, amb l'objectiu de contribuir a trobar la forma més efectiva d'adreçar aquests problemes. Ara més que mai, disposem de dades molt sofisticades per entendre millor el funcionament de les ciutats. El 80% de la població europea viu en ciutats i hem de conèixer els beneficis, però també els problemes que això comporta. Les infraestructures i el transport són factors determinants del creixement. Els dos principals reptes que el sector té plantejats són l'impacte del canvi tecnològic i els efectes mediambientals que genera. Per fer front a aquests reptes, també caldrá un canvi en la governança. Los impuestos es el precio que tenemos que pagar por disponer de bienes y servicios públicos. No obstante, también hay que analizar sus potenciales efectos negativos sobre la economía. Afrontar el cambio climático es un reto fundamental. Para ello, necesitamos una transición ecológica, competitiva y justa, y avances en el conocimiento en la economía de la energía y medioambiental. La sanitat, l'educació, les polítiques del mercat de treball, la innovació o la seguretat ciutadana són polítiques públiques que afecten el benestar de tots els ciutadans. Difícilment s'entendria a l'Institut d'Economia de Barcelona sense la convergència de tres grans aspectes. El primer d'ells és els investigadors, el segon és el de les empreses i institucions que han confiat en l'Institut, que confien en l'Institut i que ben segur confiaran en el futur en l'Institut, i el tercer és el recolzament continuat que hem tingut de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bé, doncs bona tarda. Gràcies per continuar estant aquí. Jo, com comprendran vostès, no es tracta que faci cap intervenció especial. Em sembla que tots els que estem aquí el que volem és sentir el governador amb la seva intervenció. L'únic que faig és introduir el director, el Josep Maria Duran, perquè, home, jo crec que aquells que no coneixeu prou o no teniu prou informació sobre l'abast de l'IEB,
i el propi governador, doncs potser sí que és bo tenir 4 referències sobre el que suposa l'IEB en aquests moments. Per tant, jo amb això acabo la intervenció, donar-vos les gràcies a tots, donar-los les gràcies a tots vostès, donar la paraula al Pepe Duran i tot seguit la intervenció posteriorment del governador. Pepe. Sí, hola, bona tarda. Gràcies, president, i gràcies a tots per la seva presència. President Montilla, presidents de Consells Socials, consellers, gràcies a tots. És un plaer poder compartir aquesta jornada avui amb tots vostès. Y es un placer, sin duda, tener con nosotros y agradecemos al gobernador del Banco de España su presencia. Yo brevemente, como director del IEB, pues aunque hoy se han ido diciendo muchas cosas relacionadas con nuestro instituto, pues sí que me gustaría dar unos pequeños datos, resumen, ¿no?, de quiénes somos, qué hacemos y cómo hemos ido evolucionando. Para eso tenemos una breve presentación. Ya me he pasado. Ahora, como os ha comentado esta mañana, bueno, somos ahora mismo 85 miembros, esto está actualizado el día de hoy. Somos una entidad dinámica y esto va variando. En el vídeo del principio salían otros números porque se ha incorporado nueva gente. Está integrado el IEB por 36 investigadores, que somos profesores de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma, pero que nuestra investigación la realizamos principalmente en el ámbito del instituto, del IEB. Luego hay 35 investigadores asociados, que son investigadores de otras universidades o entidades de investigación nacionales e internacionales, pero que colaboran con nosotros en artículos, en estudios, en proyectos, y por eso tienen este nombre, ¿no?, de investigadores asociados. Y por último tenemos a 14 doctorandos en la actualidad, que son pues, estudiantes que están haciendo la tesis doctoral bajo la supervisión de directores del IEB y que sin duda es un estímulo que nos rejuvenecen, porque son los jóvenes, ¿no?, y además es un estímulo para seguir mejorando y siendo mejores, ¿no?, porque esto es lo que ellos esperan y nos piden. Y este conjunto de 85 miembros pues, está integrado por personas, la mayoría somos de aquí, pero cada vez más plural, de 2 universidades, pero también de otras, los investigadores asociados, y de 14 nacionalidades diferentes, lo cual pues, da un poco una visión, una idea, ¿no?, de este crecimiento y este cambio de lo que era el IEB de 2001 a lo que es el IEB de 2022, ¿no? Luego en el área de administración hay 2 personas y una de comunicación y 5 técnicos que nos ayudan en los proyectos, en los estudios. Estos son los números. ¿En qué áreas nos hemos ido especializando? Pues estas áreas han ido creciendo, son los programas de investigación que denominamos y han ido creciendo pues a ritmo de que un poco se comentaba al principio de esta mañana, ¿no? Pues hay entidades que se incorporaron al patronato y parecía pues, que tenía sentido que nuestra investigación guardara relación con los intereses de algunas de estas entidades. Nuestra investigación es independiente y es académica y no esperaban estas entidades que nosotros hiciéramos un trabajo a cambio, un estudio a cambio. Esto es otro ámbito, pero sí que esperaban que investigáramos, que difundiéramos conocimiento en estas áreas. Y esto nos ha llevado a que en la actualidad tengamos 6 programas de investigación: federalismo fiscal y political economy, podría ser el primero, ciudades, infraestructuras y transporte, análisis de sistemas impositivos, sostenibilidad energética y políticas públicas. Estas son las 6 grandes áreas de investigación, al frente de las cuales hay unos directores que tienen un papel de dinamizador de la investigación, de la difusión de la investigación y de actividades relacionadas con estas áreas temáticas. En federalismo fiscal el director es Albert Solé, en ciudades Elisabet Viladecans y Jordi Jofre, en infraestructuras y transporte la profesora Ana Matas, en análisis de sistemas impositivos el profesor Alejandro Esteller y Dirk Foremny, en sostenibilidad energética la doctora María Teresa Costa y el doctor José García Quevedo, y en políticas públicas los doctores Daniel Montoliu y Judith Bay. Ellos son los directores, los dinamizadores, pero está claro que en un instituto, y en un instituto vinculado a la universidad con profesores universitarios, las cosas solamente tiran adelante si la gente realmente se implica. Y yo creo que esto es lo que estamos consiguiendo, que día a día, gracias al esfuerzo de todos, el IEB pues, haya ido creciendo y se haya ido consolidando, ¿no? Unos datos resumen, no los voy a decir todos, pero durante estos 20 años, teniendo en cuenta que en 2001 éramos una cosa muy pequeña, en 2008 se crea la fundación, pasamos a ser una cosa mayor,
En 2021, pues durante este periodo, más de 460 artículos en revistas de referencia, documentos de trabajo, contribuciones a los IEB Reports, aquí están los números, no los quiero repetir todos, proyectos competitivos, actividades, difusión, profesores visitantes. Bueno, es un resumen de lo que hemos hecho y de lo que nos gustaría seguir haciendo los próximos 20 años y, si es posible, muchos más, ¿no? Pero, como decía, esto solo es posible si contamos con la colaboración de los 85 miembros y de los que puedan ir llegando, que cada uno, en el rol que tenga, en el momento que tenga, como director de programa, como investigador, como miembro del Consejo de Gobierno, de la Comisión de Doctorandos, del Consejo de Dirección, cada uno en su papel como doctorando nos ayude a crecer y a cumplir los objetivos que se han dicho esta mañana, ¿no? Los objetivos dobles que tenemos como Instituto de Economía de Barcelona. Realizar investigación y difundirla, organizando workshops, talleres, seminarios, actividades académicas, pero luego dando a conocer con actividades más divulgativas esta investigación y ayudando al debate y a la toma de decisiones públicas. Nosotros somos investigadores, pero pensamos que si no trasciende lo que realizamos, nuestro labor social queda muy limitado. Y para esto, sin duda, el papel de las empresas, entidades, universidades que forman parte del patronato nos ayuda. Nos ayuda para convencernos de la importancia de lo que hacemos y de la importancia de que trascienda, como decía, lo que hacemos. Y en este sentido, pues bueno, quisiera agradecer a todos los patronos, lo ha comentado esta mañana nuestro presidente, pero yo lo quiero reiterar, patronos o entidades colaboradoras, a las 5 entidades públicas, Área Metropolitana, Ayuntamiento, Diputación, Consorcio de la Zona Franca, Instituto de Estudios Fiscales, a las 4 entidades privadas, como son ACBAR, la Fundación La Caixa, Saba o Cuatro Casas, y a las 2 universidades, la Universidad Autónoma y la Universidad de Barcelona, por su colaboración. Creo que, como modestia, pero podemos decir que el IEB es un buen reflejo de lo que puede ser y ha de ser la colaboración público-privada, universidad, y que todos aprendemos de todos, y que así confío en que dentro de 20 años, o quizá antes, no hemos de esperar 20 años, esto es verdad, quizá antes podamos celebrar otro acto así importante, otro número importante. Estamos en el 20+1, porque ya nos hemos pasado gracias a la COVID, pero lo importante es celebrarlo y que nos podamos consolidar como centro de referencia en investigación. Muchas gracias. Y esto era la presentación que quería hacer del Instituto. Y ahora ya, sin mayor dilación, se trata... Ahora ya, sin mayor dilación, se trata de presentar al gobernador del Banco de España, el señor Pablo Hernández de Cos. Muchas gracias, Pablo, por tu asistencia hoy. Sabemos que su agenda no es precisamente una agenda fácil de cuadrar y nos lo ha puesto sumamente fácil, eso sí, de poder organizar, de poder venir aquí. Su predisposición ha sido total, lo cual lo agradecemos enormemente. No tendría mucho sentido hacer una presentación de su extenso currículum. Obviamente, una persona como él tiene un currículum académico, tiene un currículum profesional, con cargos de responsabilidad variados, y no tiene sentido reiterarlos. Creo que sí que puede tener sentido destacar que el gobernador actual del Banco de España ha tenido un papel como investigador destacado en el Banco de España, ha estado vinculado a universidades diversas, por tanto también como docente, y de hecho hemos coincidido en actos, ¿no? Hemos coincidido en actos porque él ha trabajado temas que son próximos al IEB en algunos, ¿no? Áreas de política fiscal, Unión Fiscal Europea, temas de gobernanza. Por tanto, hace años que nos conocemos. Yo, mirando las notas, porque no me acordaba de memoria, quiero recordar que coincidimos por primera vez en un workshop sobre microsimulación en 2007, hace 4 días, en Vigo. Ha ido coincidiendo él con investigadores del IEB en otras actividades. Ha colaborado con nosotros, publicó, lo comentábamos hace un rato, un IEB Report en 2015 sobre temas de la Unión Fiscal Europea, ha colaborado con actividades de EuropeG. Por tanto, es una persona próxima que conoce lo que es la investigación y que, sin duda, ahora pues, nos va a ayudar en este momento de tanta tranquilidad económica y política que estamos viviendo, nos va a ayudar con su conferencia a saber hacia dónde podemos ir, ¿no? La idea es que él nos dé una conferencia de unos 30 minutos y luego haya un cierto turno de preguntas para poder acabar con puntualidad por razones de agenda a las 4:30. Gracias por venir y cuando quieras puedes empezar.
Sí, muy buenas tardes, José María. Un auténtico placer estar aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en el Instituto Económico de Barcelona, que efectivamente no es la primera vez ni será la última en la que colaboré con el Instituto, ¿no? Y efectivamente tuve hace ya mucho una vida académica, de la cual pues prácticamente no me acuerdo, pero espero que algunos de los sedimentos queden por ahí, ¿no? Y ayuden a la toma de decisiones. En un entorno que evidentemente nos está tocando sufrir, muy complejo. Me gusta cómo lo expresó el eslogan en los meetings de primavera del Fondo Monetario Internacional de este año. Era algo así como, traducido al castellano, como una perturbación después de una perturbación. Es decir, cuando pensábamos todos que la crisis, los efectos económicos de la crisis de la pandemia se estaban disipando y las economías mundiales, europea por supuesto, también la española, podía retomar una senda de crecimiento relativamente robusto, pues nos hemos visto de nuevo afectados por una nueva crisis dramática en lo humano, ¿no? Que es la que tiene que ver con lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, pero que también evidentemente tiene efectos económicos muy importantes, muy inciertos, también es verdad, entre otras cosas porque esos efectos van a depender crucialmente de cómo se desarrolle la guerra, cuáles sean las decisiones también que tomen los países, incluidas, por ejemplo, las que se adoptaron ayer para afrontar esa guerra. Todos esos elementos de los cuales los economistas sabemos poco van a ser absolutamente fundamentales para determinar cuál va a ser su impacto sobre crecimiento, inflación y otra serie de variables macro y microeconómicas. A mí me gustaría centrarme aquí hoy en una de las dimensiones que está adquiriendo una relevancia creciente, que es la que tiene que ver con ese episodio inflacionista que empezamos a vivir a partir de la segunda mitad del año pasado y que, también como consecuencia de la guerra, y hoy hemos tenido el dato, luego lo comentaré, de inflación en el área del euro, ayer también de la economía española, alemana, hoy ha salido Italia, Francia y el área del euro, pues que demuestra que el repunte inflacionista está siendo elevado, de una magnitud elevada y además más persistente de lo que inicialmente esperábamos. Y por supuesto, relacionado con ese diagnóstico, ¿no? Que es lo que voy a tratar de trasladarle, que tenemos en el Banco de España, compartido también por el Banco Central Europeo, pues voy a hablar de la pata de la política económica que más se relaciona con la inflación, que es evidentemente la política monetaria, ¿no? De tal manera que espero que les sirva a ustedes pues como una especie de anticipo de cuál es la pauta de normalización de la política monetaria que, sobre la base de ese diagnóstico que tenemos a día de hoy, realizará el Banco Central Europeo. Y nada mejor que esta semana, porque la semana que viene, el jueves, tenemos en Ámsterdam nuestra siguiente reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el que se tomarán nuevas decisiones. Voy a hacer uso, como casi siempre, de unas transparencias, por eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo voy a mirar aquí porque yo allí, con mi miopía, no las veo, pero ustedes, es que es lo relevante, espero que sí las vean aquí detrás. Bueno, por empezar con el diagnóstico sobre la inflación, hay que empezar por describir los datos. Y en estos dos gráficos que tienen, básicamente, en el de la izquierda, tienen la inflación general en distintas jurisdicciones, economías avanzadas, es la primera columna, y luego área del euro, España, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, de izquierda a derecha. Tienen esa rayita amarilla, es la media histórica. La barra azul representa el rango histórico de los últimos 20 años antes de la pandemia. El punto rojo para cada una de ellas es el periodo que va desde septiembre de 2021 a marzo, que claramente, como ven, para todas las economías, con la excepción del Reino Unido y Japón, se encontraba ya fuera de ese rango histórico. Y el triángulo verde es el dato correspondiente a abril, que era el último disponible. No hemos incorporado el dato que les decía antes, que ha sido publicado hoy para el área del euro, que es todavía más elevado que, digamos, ese promedio de los 6 meses precedentes, ¿no? Esa perspectiva histórica de lo que está representando este episodio quizá se ve incluso mejor en el gráfico de la derecha, lo que tienen para el conjunto del área del euro, el índice de precios al consumo armonizado, la inflación general, es la línea azul, con ese repunte que a día de hoy ha llegado al 8,1% en mayo, ayer para la economía española 8,5%,
y la inflación subyacente, ¿no? Que, bueno, como corresponde con esta variable, por eso la analizamos los economistas, pues tiene una mayor estabilidad que la inflación general, pero luego lo analicemos con más detalle, también está sufriendo un repunte importante, ¿no? Este dato de mayo, este 8,1% de inflación en el área del euro, pues prácticamente duplica el máximo observado que teníamos hasta este momento, que era el correspondiente a julio de 2008, ¿de acuerdo? Simplemente por ponerlo en perspectiva histórica. En términos de las causas, discutíamos sobre esto en la comida, yo creo que hay que señalar al menos 3 argumentos sobre los que descansa el repunte inflacionista que estamos observando. El primero tiene que ver, y este se produce aproximadamente a partir del segundo trimestre del año pasado, con la rápida reactivación de la demanda a nivel global, tras la eliminación de las distintas restricciones que habíamos vivido como consecuencia de la pandemia, en un contexto en el que la producción estaba todavía limitada, ¿de acuerdo? Esa confluencia de una demanda reactivándose de una manera muy rápida con una oferta todavía relativamente limitada, es uno de los primeros argumentos que hay que utilizar para justificarlo. En segundo lugar, se ha producido, y esto es evidente en este gráfico en particular, un fuerte repunte de los precios de las materias primas, en particular los precios energéticos, que se han visto afectado la oferta por el menor suministro de gas, y bueno, aquí estoy hablando bajo el control de Antonio, que es el que sabe sobre este tema, pero su oferta se ha visto afectada por el menor suministro de gas debido a motivos geopolíticos, por un lado, pero también a la falta de mantenimiento de las infraestructuras durante la pandemia. Creo que esto también tuvo un efecto relativamente importante, en los periodos de confinamiento me refiero, y también, hay que decirlo, a una paulatina reducción de la inversión en las infraestructuras de combustibles fósiles, en la extracción de combustibles fósiles derivados del impacto en muchos países de las políticas de lucha contra el cambio climático, ¿no? Que, bueno, hasta el momento sí habíamos enfatizado que podía tener algunos costes de transición en términos de incrementos de los precios energéticos, pero no nos habíamos visto abocados, ¿no?, a una situación en la que verdaderamente esta causa-efecto se estaba produciendo. Y, por supuesto, estas tensiones en los mercados energéticos se han visto extraordinariamente afectadas en 2022 con la invasión en Ucrania, porque sabemos que Rusia, en particular, también Ucrania, pero son productores de gas y petróleo, en particular Rusia, que para Europa en particular pues también son muy importantes, y sabemos que Europa, de nuevo, pues es muy dependiente de la importación de estos bienes. Como digo, en el gráfico se ve claramente cómo este componente en el energético, tanto para el área del euro, lo que tienen ahí es la inflación del área del euro desde enero de 2020 hasta abril del 2022, y lo mismo para el caso español, el gráfico de la derecha. La barra azul representa lo que ha representado el componente energético, la barra roja lo que ha representado los alimentos, y el resto es el IAPC, sin energía y alimentos, ¿no?, una especie de residuo, y es claramente, en los dos gráficos se ve claramente cómo el componente energético ha sido el más importante. Me van a permitir que les incorpore esta tabla, que me ayuda también a explicar el tercero de las causas que se encuentran detrás del repunte de la inflación. He hablado de ese incremento de la demanda con una oferta todavía dañada, he hablado del incremento de los precios energéticos. El tercer factor tiene que ver con lo que hemos denominado los cuellos de botella, y es básicamente esa recuperación de la demanda que acabo de mencionar. Ha provocado un consumo de bienes muy importante, un incremento de la demanda de bienes muy importante, que ha provocado una sobrecarga de las cadenas de producción a nivel global, que estaban, como digo, muy afectadas en 2021 por las restricciones de la propia pandemia. Y, bueno, este escenario pues ha llevado a problemas en el abastecimiento de inputs, de insumos, en bienes tan importantes como los semiconductores, los plásticos, las maderas o los metales industriales, ¿no? Y también se ha producido en paralelo un deterioro en el transporte, ¿de acuerdo? Este es el tercer factor. Cuellos de botella, bienes energéticos y incremento de la demanda son los tres argumentos, ¿no?, fundamentales. Esta tabla me gusta mucho incorporarla en las presentaciones, porque creo que incorpora una cierta
perspectiva temporal al fenómeno. Lo que tienen ahí es la inflación acumulada desde enero del 2020 hasta el último dato, abril. No hemos incorporado tampoco en esta tabla mayo, porque para algunos países todavía no está disponible. Y ahí tienen tres columnas, que son Estados Unidos, la del medio es el área del euro y la derecha es la economía española. Pueden comprobar que el incremento del IPC general para estas tres economías está en un rango entre el 10 y el 12%, la más elevada en el caso de Estados Unidos, 12,1%, área del euro 10,3% y España en un punto intermedio, 11,4%. Pero fíjense en los distintos componentes. Esto es la inflación acumulada de 28 meses, ¿de acuerdo? O sea, 2 años completos más los 4 meses que van de enero a abril. Pero yo creo que es ilustrativo de los argumentos anteriores que esgrimimos como causas del fenómeno inflacionista. Bien, la energía ha aumentado, su inflación acumulada es de prácticamente un 40%. Es un 40% en el caso de Estados Unidos y alrededor del 37% para la economía española y para el área del euro. Los alimentos, con una dispersión algo mayor, se encuentra la inflación entre el 9% del área del euro y el 14% de Estados Unidos. Los bienes industriales no energéticos, que estos están muy afectados precisamente por los cuellos de botella que acabo de mencionar. Si se ve en algún producto, en algún componente del IPC, se ve en este componente, pues de nuevo la inflación está entre un 15% en el caso de Estados Unidos y un 8% en el área del euro. Y sin embargo, los servicios en Estados Unidos más dinámicos, 7,5%, mientras que en el área del euro 5,8%, 5,1% en España, que si anualizaran esto están en el entorno del 2%. ¿De acuerdo? O sea que esta afirmación de que, por una parte, energía, alimentos también como consecuencia de la guerra de Ucrania más recientemente, bienes industriales no energéticos que están muy relacionados con los cuellos de botella mencionados y, en menor medida, el resto de bienes y servicios que estarían más asociados al incremento de la demanda, pues digamos que son las causas y creo que se significan bien, se ilustran bien en este gráfico. Bien, a pesar de que efectivamente las causas que acabo de mencionar para explicar el repunte de la inflación son globales, sin embargo, el impacto de cada una de ellas sobre los distintos países no ha sido el mismo. Y esto es precisamente lo que se trata de ilustrar en esta transparencia. Lo que sabemos a día de hoy también con nuestros modelos económicos es que la demanda, el incremento de la demanda, el primero de los factores que he esgrimido, ha sido particularmente importante en Estados Unidos y eso lo pueden comprobar en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda es lo que tienen es el nivel de PIB de distintas economías avanzadas poniendo en 100 el momento previo a la crisis de la pandemia. ¿De acuerdo? Tienen toda la caída, que ha sido prácticamente generalizada en todas las economías, y luego una recuperación, pero una recuperación que ha sido muy diversa por jurisdicciones, ¿no? Tienen el caso de Estados Unidos, que es la línea roja superior, que está muy por encima de los niveles previos a la pandemia, mientras que la línea azul, que es la del área del euro, el nivel previo a la pandemia solo se alcanzó en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre se ha superado solo ligeramente. Y luego tienen en el otro extremo la economía española, que está todavía lejos de haber alcanzado el nivel previo a la pandemia. En términos generales, cuando uno compara las distintas jurisdicciones a nivel global, podríamos haber puesto también la economía china, que está muy por encima también de los niveles previos a la pandemia. El argumento de que la demanda ha sido un factor mucho más importante en el repunte de la inflación en Estados Unidos que en Europa sigue siendo cierto, ¿no? Déjenme darles un dato, una variable fundamental de ese componente de demandas que ha pasado con el consumo privado. Bueno, pues el consumo privado se situaba a finales a finales de 2021 se situaba en un 4% en Estados Unidos por encima de su nivel precrisis, un 4%, mientras que en el área del euro se situaba 3 puntos por debajo. ¿De acuerdo? O sea, la recuperación en Estados Unidos ha sido claramente mucho más importante. Bien, eso en cuanto a la demanda. En cuanto a los cuellos de botella, los cuellos de botella han sido particularmente relevantes para dos jurisdicciones, que son Estados Unidos y Europa. Y dentro de Europa,
ha sido particularmente relevante en el caso de Alemania. Sabemos que Alemania tiene un sector industrial muy potente, tiene también una integración en las cadenas de valor muy alta, cadenas globales de valor, y una centralidad también en las cadenas globales de valor muy elevada, que junto, insisto, con ese elevado peso de las manufacturas y su fuerte dependencia de la importación de materias primas y de bienes intermedios en sus procesos productivos, le ha hecho verse más afectado por los cuellos de botella, ¿no? Y de hecho, de nuevo, déjenme darles un dato, en este caso derivado de encuestas, el 50% de las empresas de la industria alemana han venido declarando problemas de escasez de material o de material de equipo como un factor limitativo de la producción. Ese mismo porcentaje en la economía española es del 25%, es de justo la mitad. ¿De acuerdo? Y luego, el tercero de los factores, que es el encarecimiento de la energía, que sus efectos heterogéneos se ilustran en este caso en el gráfico de la derecha de esta transparencia. Este, de nuevo, ha sido más importante en el caso del área del euro, lo cual se deriva sobre todo del mayor peso que tiene este componente en la cesta de consumo en Europa, ¿no? Del 10, o sea, casi un 11% frente a un 7% en Estados Unidos, ¿no? En el caso del área del euro, además, esa elevada dependencia energética se ha combinado con la depreciación del euro, que ha sido también bastante significativa a lo largo de 2021, y, por supuesto, con el conflicto bélico, que está afectando en mayor medida, porque está sucediendo en Europa, y por esa mayor dependencia energética a Europa que a los Estados Unidos. Es interesante, y esto se refleja en este gráfico, es que existe heterogeneidad dentro incluso del área del euro, y uno de los países que más se ha visto afectado precisamente por el incremento de los precios energéticos ha sido España, también Italia. De nuevo, esto se deriva en buena medida de que el peso en la cesta del consumo en España del componente energético es más elevada. Estamos hablando de que en España representa casi un 12%, ¿no? Frente a ese 11% que he mencionado para el caso del área del euro, pero también sabemos que ha jugado un papel importante la traslación, que ha sido muy superior en el caso de la economía española, en el caso sobre todo de los precios de la electricidad, por los mecanismos que tenemos de fijación de precios, que básicamente lo que hacen es que se traslada el incremento de los precios de la electricidad en los mercados mayoristas a los precios minoristas con mucha rapidez, dado que en España en torno a un 40% de los hogares se encuentran adheridos a un sistema de precios dinámicos. Bien. Déjenme también subrayarles otro aspecto de la heterogeneidad de los efectos de la inflación a la que quizá se le presta menor atención. En el informe anual del Banco de España que publicamos la semana pasada hay un capítulo completo dedicado a la inflación y se analiza con detalle también este aspecto de la heterogeneidad, y es el que tiene que ver con cómo afecta el incremento de la inflación de una manera muy distinta dependiendo a las empresas y a los hogares dentro de un mismo país. ¿De acuerdo? Y aquí les he ilustrado simplemente el caso de los hogares. En el caso de las empresas, por supuesto, depende mucho de la intensidad energética que el proceso productivo tiene en cada uno de los sectores, ¿no? Y, por supuesto, también de la eficiencia energética que dentro de cada uno de los sectores del proceso productivo cada una de las empresas tiene. Pero aquí el punto que está ilustrado tiene que ver con los hogares, y es este argumento de que están siendo los hogares con menor renta los que más están sufriendo el proceso inflacionista. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es la proporción que en la cesta de la compra de los hogares en el percentil más bajo, el percentil 25 de renta, tienen los alimentos, la electricidad, el gas y otros combustibles, y frente al percentil de renta más alto, el percentil 75 supera el 75, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, pues en el primer caso, el peso de esos componentes que acabo de subrayar, que son los que más han aumentado, se encuentra en casi el 25%, mientras que en los hogares de mayor renta está en alrededor del 17%. Estamos hablando de 8 puntos de diferencia. Y, por supuesto, la consecuencia de este mayor peso de estos bienes, si queremos llamarlos de esta manera, de primera necesidad, en las rentas, en los hogares de rentas más bajas, pues lo que tiene es que, evidentemente, la inflación que han soportado es más elevada. Y esto es lo que tienen en ese gráfico de la derecha. Lo que tienen es la inflación entre abril de 2021 y marzo de 2022 por percentil de renta, ¿no? Para el percentil de menos de 25, entre 25 y 75, y para más de 75. Y, como pueden comprobar, los de menos renta tienen casi más de un 1% de tasa de inflación sufrida que el resto
de los subgrupos de hogares que están aquí representados, ¿no? Esto, por supuesto, pues también tiene mucha importancia desde el punto de vista del diseño de las políticas económicas. Bien, más allá de esta magnitud, de estas causas, de esta heterogeneidad, quizá uno de los aspectos que mayor importancia y que mayor preocupación está adquiriendo en los desarrollos del repunte inflacionista reciente tiene que ver con que la dinámica inflacionista se está generalizando por partidas desde el verano del año pasado, del verano 2021, ¿no? Y aquí lo tienen ilustrado de dos formas distintas. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es la inflación subyacente, que hemos referido antes, que es una variable que en principio capta los componentes menos volátiles de la inflación. Suele ser, los economistas miramos mucho la inflación subyacente porque suele ser un buen predictor de la inflación en el medio plazo y, por tanto, de cómo de persistente es un repunte observado en la inflación en un momento determinado. Además, tienen un rango de medidas que calculan nuestros economistas del Banco de España. Aquí hay uno de ellos, por cierto, le veo allá al fondo, que son distintas medidas, algunas de modelos, algunas puramente cuantitativas, que tratan precisamente de identificar cuáles son los componentes más persistentes de la inflación, ¿no? Y como ven, es un rango, porque son varias medidas. Como ven, el rango se ha ido ampliando, ¿de acuerdo? Ha ido afectando cada vez más bienes, pero quizá la forma más fácil de ilustrarlo es que en el caso del área del euro, por la tasa de inflación subyacente, pues se acaba de situar con los datos de mayo en el 3,5%. ¿De acuerdo? Perdón, 3,8%, 3,5% había sido en el mes anterior, ¿no? O sea que estamos hablando ya de un incremento de la inflación también significativo en el caso de la inflación subyacente. Otra manera de mirar esta extensión, esta generalización del fenómeno inflacionista lo tienen en el gráfico de la derecha. Ahí lo que se hace básicamente es distribuir los bienes y servicios de la cesta de consumo por estratos, dependiendo cuál es el porcentaje de la tasa de inflación que están sufriendo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo interesante ver es que en febrero, está hecho con datos de febrero, en torno a un 30% de las partidas de gasto de la cesta de consumo habitual de los hogares experimentaba una inflación ya superior al 4%, ¿de acuerdo? Un 30% superaba el 4%. La proporción de componentes de la cesta de consumo que registró tasas de inflación por encima del 2% pasó de un 30% en junio del año pasado a un 80%, es decir, ya un 80% de los bienes y servicios estarían sufriendo incrementos de la inflación superiores al 2%, y sin embargo, los bienes y servicios que están sufriendo inflaciones negativas es básicamente inexistente, cuando sabemos que ese ha sido un porcentaje relativamente elevado en la década precedente a la crisis de la pandemia y, por supuesto, también incluso durante el primer año de la pandemia, ¿no? Bien, esta es una descripción, si quieren, somera de cuál está siendo el fenómeno inflacionista. Déjenme que ahora le dedique unos minutos a analizar cómo ven los economistas las perspectivas hacia adelante, ¿de acuerdo?, sobre este fenómeno. Y para ello me van a permitir que recurra, en primer lugar, a las proyecciones que distintos analistas realizan. Y aquí lo que tienen es en el gráfico de la izquierda la inflación general y las previsiones de la Comisión Europea, que publicó en mayo, hace solamente unas semanas. Y en el gráfico de la derecha es una comparación de previsiones de inflación para el área del euro también. Y ahí tienen Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, encuesta de expertos de previsión económica realizada por el Eurosistema, Consensus Economics, el barómetro de la eurozona y también incluida la Comisión Europea, ¿no? El mensaje yo creo que es claro. Todos los analistas esperan el mantenimiento de unas tasas de inflación elevadas todavía en los próximos trimestres, pero luego una desaceleración posterior, de tal manera que en el horizonte de medio plazo, y enfatizo lo de medio plazo porque, como luego subrayaré cuando hable de política monetaria, es el horizonte relevante desde la perspectiva de la política monetaria, se encuentra aproximadamente anclada en el objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Este es el mensaje. Lo discutíamos también en la comida. Una desaceleración de la inflación no quiere decir que los precios caigan. Lo que significa es que dejan de aumentar. ¿De acuerdo? Esto creo que es importante. En este contexto probablemente no haga falta, pero déjenme en todo caso que lo subraye. Bien, en cualquier caso,
creo que esta es la proyección media, digamos, de la práctica actual de los analistas, pero que todos coincidimos en que el grado de incertidumbre sobre estas proyecciones es muy elevada. Y me van a permitir ahora que subraye algunos de los elementos de incertidumbre. Y el primero tiene que ver con lo que se ilustra en esta transparencia. Si he señalado al principio que una parte importante de las causas del incremento, al menos inicial, de los precios fueron los cuellos de botella y los precios de la energía, pues evidentemente qué pase con estos cuellos de botella, qué pase con los precios de la energía va a ser absolutamente fundamental para determinar el futuro del IPC, ¿no? y de la inflación en general. De hecho, es muy importante subrayar que esas previsiones que acabo de presentar, por ejemplo, las que publica el Banco de España también para la economía española, se realizan bajo el supuesto, subrayo, bajo el supuesto de que los cuellos de botella van a ir resolviéndose progresivamente. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, también se incorporan, por ejemplo, nuestras previsiones de inflación que publicamos en abril, incorporan los precios de futuros que en ese momento los mercados financieros tienen sobre las materias energéticas. ¿De acuerdo? Bien, en el gráfico de la izquierda lo que tienen es los datos observados de cuellos de botella. Ven que sobre todo para el caso de Alemania, también para el euro, esos cuellos de botella, la problemática se ha ido generalizando. Esa inflación prevista que les he señalado asume que progresivamente ese problema se va a ir disipando. Fíjense ahora en el gráfico de la derecha. Lo que tienen son los datos observados de precios energéticos, de petróleo es la línea roja, el gas natural las líneas azules. Esos son datos observados. Las líneas punteadas son las previsiones que los mercados internacionales tienen en este momento. Fíjense que tienen una pendiente negativa, es decir, que los mercados anticipan que los precios energéticos se van a reducir. Van a seguir siendo en nivel, al final del horizonte de proyección, significativamente más elevados que los que teníamos hace un año, pero en cualquier caso no van a seguir aumentando. Y por tanto, estas son las previsiones que sirven de base a las proyecciones macroeconómicas que acabo de presentar. ¿De acuerdo? En la medida en que no se produzca esa reducción paulatina de los cuellos de botella o se produzcan nuevas perturbaciones sobre los mercados energéticos que no confirmen esta expectativa de reducción progresiva de los precios energéticos, pues evidentemente se producirá un error en esas previsiones macroeconómicas. Este es un primer, yo no digo que se vaya a producir, quiero decir que es importante tener en cuenta cuáles son los condicionantes que están detrás y los supuestos que están detrás de esa previsión, ¿no? Este es un primer elemento de incertidumbre porque evidentemente, sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania, de las sanciones a Rusia, en particular el segundo de los aspectos, pero también el primero, pues no son fáciles en absoluto de predecir. ¿De acuerdo? Bien, el segundo aspecto, que evidentemente es muy importante a la hora de hacer previsiones macroeconómicas, tiene que ver con qué va a pasar con el crecimiento económico. Este es el tercero de los aspectos, el primero, de hecho, de los que mencioné a la hora de justificar el incremento de los precios, la demanda, ¿no? Crecimiento económico. Bien, ¿qué va a pasar con el crecimiento económico? Bueno, lo que sabemos es que desde el inicio, finales del año pasado, desde el inicio de la guerra, y lo tienen ilustrado en el gráfico de la izquierda, esa línea azul es como las previsiones de crecimiento del PIB del área del euro para el año 2022 han ido modificándose a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? En enero de 2021, los analistas, el consensus, pensaba que el área del euro iba a crecer un 4% y hoy esos mismos analistas piensan que el crecimiento va a estar por debajo del 3%. ¿De acuerdo? Bueno, claramente sabemos que la guerra de Ucrania lo que ha generado es una expectativa de menor crecimiento en el corto plazo y también de mayor inflación. También tienen la inflación prevista por esos mismos analistas en la línea roja. En enero del 2021 el consensus preveía una inflación para este año en el entorno ligeramente por encima del 1% y ahora están previendo una inflación que se situaría en el entorno del 7% para este año. ¿De acuerdo? Bien, de hecho, en el gráfico de la izquierda lo tienen, la guerra ya está teniendo algún impacto sobre la economía real.
lo está teniendo sobre todo en el sector manufacturero. Ahí lo que tienen es el índice PMI de directores de compra, la línea verde es el sector manufacturero, ven esa pendiente negativa que mantiene, aunque sigue todavía por encima del nivel 50, mientras que es el sector servicios es que está aguantando digamos, el crecimiento económico observado en los últimos trimestres, sobre todo como consecuencia de que la reapertura de las economías, en particular la reactivación del turismo también, muy importante para economías como la española, está ayudando a sostener el crecimiento económico. ¿De acuerdo? Y de hecho, pues las perspectivas que los analistas tienen siguen siendo de que el crecimiento económico en Europa, ese 3% ligeramente por debajo del 3% es positivo, y también para el año 2023 y 2024 se mantienen todavía en terreno positivo. Pero de nuevo, el nivel de incertidumbre que existe sobre estas previsiones y sus potenciales impactos sobre la inflación pues son muy elevados. En el caso de que la guerra generara efectos más negativos de los que hoy estamos anticipando sobre el crecimiento económico, pues evidentemente esto tendría consecuencias negativas sobre las rentas reales de los agentes económicos y, por tanto, sobre el consumo y la inversión, y podría generar efectos, digamos, de moderación de la inflación en el medio plazo. ¿De acuerdo? O sea, digamos, podría ir en dirección contraria en el caso de que la guerra generara efectos más negativos. Bien, un tercer aspecto que querría subrayar tiene que ver con el que se ilustra en este gráfico, en estos dos gráficos, que es, desde el Banco de España pensamos que va a ser un aspecto muy importante para la persistencia del fenómeno inflacionista, tiene que ver con lo que los economistas llamamos efectos de segunda ronda y efectos indirectos de la inflación. Bien, los efectos indirectos son los que se producen cuando las empresas trasladan el encarecimiento inicial de los costes de la energía, por ejemplo, los que ya hemos sufrido, al precio de a los precios de sus productos, en un intento pues, de mantener sus márgenes empresariales. ¿De acuerdo? Y los efectos de segunda ronda sobre los salarios es, digamos, un fenómeno parecido, pero ahora focalizado en los trabajadores, ¿no? Cuando los trabajadores, ante el incremento de la inflación, sus salarios reales caen, sus salarios nominales no se ven afectados de la misma manera, y entonces en ese mismo momento la pretensión de los trabajadores puede ser mantener también sus salarios reales y pedir indiciaciones de los salarios con la inflación. Si esto se produce en una magnitud significativa, pues se estarían produciendo también efectos de segunda ronda. Bien, ¿qué está pasando hasta el momento? Bueno, lo que está pasando hasta el momento, en el gráfico de la izquierda, lo que tienen es, por una parte, los salarios nominales, que es verdad para el conjunto del área del euro, que han repuntado, estaban en el entorno del 2% y han repuntado hasta cerca del 2,5%, ¿de acuerdo? Pero fíjense los salarios reales. Como el incremento de la inflación ha sido mucho más importante, los salarios reales están perdiendo poder adquisitivo de una manera muy importante. Es decir, no estamos viendo, de momento al menos, efectos de segunda ronda significativos. Y esto tiene que ver con que en Europa, con carácter general, los mecanismos de indiciación salarial son muy pobres, son muy leves, estamos en mínimos. En 2021 el peso que los mecanismos de indiciación salarial tenían en los procesos de negociación colectiva en Europa estaban en mínimos históricos. ¿De acuerdo? En el gráfico de la derecha lo que tienen es lo que está pasando con los márgenes. Y en este caso, pues lo que ven fue que se produjo una caída de márgenes en Europa, estoy hablando de Europa porque España es una especie de outlier en estos datos, que luego, sin embargo, se han recuperado durante el año 2021, lo cual es compatible con lo que estaba señalando con anterioridad de que las empresas están trasladando cada vez más, no solamente en el componente puramente energético, sino también en el resto de los bienes, los incrementos de los precios energéticos a los bienes y servicios finales. En el caso de la economía española, abro un paréntesis, los márgenes cayeron, de acuerdo con distintos indicadores de la economía española, ¿de acuerdo? O sea que en este caso se estaría produciendo, por eso desde el Banco de España llevamos durante algunos trimestres subrayando que, luego hablaré sobre esto, hemos pedido una especie de pacto de rentas, ¿no?, entre trabajadores y empresarios para hacer frente a esta situación y que no se produzca una espiral inflacionista. Este pacto de rentas, de momento al menos, se está produciendo de una manera implícita. Los salarios reales están cayendo y también los márgenes empresariales están cayendo, ¿de acuerdo?, en la economía española, y los datos del primer trimestre también confirman esa moderación de los márgenes en la economía española.
Bien, el problema es que, evidentemente, los economistas también pensamos que cuanto más persistente está siendo el fenómeno de la inflación, también hace más probable que estos efectos de segunda ronda sobre salarios o sobre márgenes empresariales acaben produciéndose. ¿De acuerdo? Evidentemente, para las empresas va a ser muy difícil seguir reduciendo los márgenes en un contexto en el que se sigan produciendo incrementos de los precios de los inputs y, de hecho, la evidencia empírica que tenemos sobre episodios pasados es que esa traslación acaba produciéndose casi en su totalidad con un pass-through cercano a la unidad a partir de varios trimestres, y también estamos observando algunas señales de agotamiento, en particular en este caso en la economía española, sobre la no presencia de esos efectos de segunda ronda. En España, recordarán muchos de los que están aquí presentes que hace aproximadamente una década el proceso de negociación colectiva estaba caracterizado por una presencia muy generalizada de cláusulas de salvaguarda contra la inflación, que básicamente como funcionaban es los salarios aumentaban a principio de año en un determinado porcentaje, 2% por ejemplo, si la inflación acababa en el año, digamos en el 5%, inmediatamente esa cláusula de salvaguarda se activaba y se compensaba a los trabajadores en enero del año siguiente por el diferencial entre la inflación observada, la desviación entre la inflación observada y la inicialmente prevista. Bien, de hecho, el 75% aproximadamente de los trabajadores con convenio en el año 2008 tenían cláusulas de salvaguarda. En el año 2021 ese porcentaje era de solo el 15%. ¿De acuerdo? Lo cual tiene que ver probablemente con las reformas estructurales laborales que se han desarrollado, pero también porque el entorno de baja inflación que hemos vivido durante la última década ha hecho menos necesario, menos deseable por parte de los trabajadores ese tipo de cláusulas. Nuestra preocupación es que en apenas unos pocos meses ese porcentaje se ha duplicado prácticamente, desde el 15% hasta el 30% con datos, los microdatos de marzo, y también tenemos información incluso sobre, saben que en España el convenio colectivo promedio tiene 3 años de duración, con lo cual tenemos ya información sobre algunos convenios colectivos que van a estar vigentes en 2023. Afectan solamente a aproximadamente 2 millones de trabajadores, 1.800.000. Pues de esos 1.800.000 con contrato vigente ya que conocemos para el año 2023, el 50% tienen cláusula de salvaguarda. ¿De acuerdo? O sea que esta idea de que la mayor persistencia del fenómeno inflacionista podría acabar más probablemente generando efectos indirectos por una parte vía márgenes o de segunda vuelta vía salarios, creo que es un riesgo real. Bien, el otro aspecto al que los economistas prestamos mucha atención y que también está muy ligado con la probabilidad que le otorgamos de efectos de segunda ronda tiene que ver con que si se produce o no un desanclaje de las expectativas de inflación. ¿De acuerdo? Las expectativas de inflación ahora ya no de corto plazo, sino expectativas de medio y largo plazo. Y para esto existen distintos indicadores, algunos opináticos, encuestas de opinión, pero los que más utilizamos los banqueros centrales son sobre todo los de los mercados financieros. Hay determinados productos en los mercados financieros que nos permiten extraer cuál es la expectativa del mercado sobre lo que el mercado piensa que se va a situar la inflación dentro de 4 años, 2 en 2 años o de 5 en 5 años dentro de 10 años. Bueno, esto es lo que tienen ilustrado la evolución de estas expectativas de inflación. En línea roja tienen Estados Unidos, en línea azul tienen el área del euro, el gráfico de la izquierda es la expectativa a 10 años, gráfico de la derecha la expectativa a 4 años, un concepto más asemejable al concepto de medio plazo de la política monetaria, y además tienen para cada una de las líneas tienen una línea continua que son la expectativa total de inflación. La línea punteada es una expectativa de inflación que elimina la prima de riesgo, porque evidentemente detrás de esa expectativa hay una prima de riesgo. Este es el componente, digamos, genuino de expectativa de inflación. Bueno, si nos fijamos exclusivamente en la economía europea, pues vemos que las expectativas de inflación, por ejemplo, a 5 años, sin descontar la prima, han llegado a superar el 2%, luego han tenido en las últimas semanas una ligera vuelta hacia el entorno entre el 2,1 y 2,2, pero si le eliminamos la prima de riesgo, se ha mantenido pues, en el entorno del 2%, solo ligeramente, muy ligeramente por encima del 2%. Es decir, pensamos que todavía estas expectativas de inflación están ancladas en torno al objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Pero es verdad que la pendiente
de las expectativas es positiva, que en algunos casos se han superado ese 2% y, por tanto, habrá que mantenerse alerta a la evolución futura de estas expectativas de inflación, porque, de nuevo, insisto, pueden ser también un determinante de una mayor persistencia, de una mayor presencia de las cláusulas de salvaguardia y, por tanto, de una mayor persistencia del fenómeno inflacionista. Bien, me van a permitir un último comentario, ya, digamos, no tanto de naturaleza coyuntural, sino de carácter más estructural, ¿no? Porque hay un conjunto de economistas, también los bancos centrales, estamos empezando a analizar si hay algunos otros determinantes estructurales que nos hagan pensar que las dinámicas de inflación bajas que hemos tenido en la década previa a la crisis de la pandemia puedan haber cambiado, ¿de acuerdo? Es muy posible que me hayan escuchado ustedes aquí mismo en Barcelona en algún otro momento justificar esa baja inflación por fenómenos como la globalización, la digitalización de la economía o incluso el envejecimiento poblacional, ¿de acuerdo? Bien, algunos economistas están empezando a pensar que algunos de estos fenómenos habrían podido revertirse. El más evidente podría ser el de la globalización, y aquí tanto la pandemia por un lado como la crisis de Ucrania por otro, tenemos la sensación de que pueda generar un fenómeno de desglobalización. El primero, la pandemia, porque hemos visto algunos de los fallos de la elevada dependencia de unas cadenas de valor muy fragmentadas, que ante cualquier ruptura en esa cadena nos hacen, digamos, ser muy sensibles, ¿no? Nuestra capacidad de producción, y por tanto puede haber un deseo de atracción de algunas de esas patas de la cadena de valor a producción nacional, necesariamente más cara y por tanto inflacionista. El segundo, la guerra de Ucrania, pues evidentemente, pues si tenemos un mundo más multipolar, fragmentado, pues sería, evidentemente, va en la dirección contraria a la globalización. Y a esto habría que añadirle, además, la lucha contra el cambio climático, que sabemos que algunos de los instrumentos más eficaces de lucha contra el cambio climático, bueno, volvemos al libro de texto, estamos hablando de una externalidad negativa, una de las formas que el libro de texto le señala a uno para corregir esa externalidad negativa es a través de los impuestos y, bueno, al menos en el corto plazo eso podría generar también mayores niveles de precios y también mayor inflación. Bueno, evidentemente es muy pronto para saber si estos factores estructurales van a estar aquí para quedarse, cómo se contraponen con algunos de los que estábamos enfatizando que iban en la dirección contraria, pero no quería dejar de subrayarlo porque evidentemente está también en las discusiones que estamos manteniendo. Bien, me van a permitir ahora que de una manera relativamente breve vuelque todo este diagnóstico sobre las causas de la inflación y las perspectivas hacia adelante con todas esas incertidumbres que he tratado de subrayarles, bueno, cómo esto afecta, cómo está afectando ya a la política monetaria del Banco Central Europeo. Y de hecho, como saben, desde diciembre pues el Banco Central Europeo está en un proceso de normalización de la política monetaria. Lo primero quizá que hay que decir como punto de partida es que esa política monetaria es muy acomodaticia, es extraordinariamente acomodaticia. Y aquí lo que tienen en este gráfico es cuál es el punto de partida en el que todavía a día de hoy nos encontramos. Ya antes de la pandemia, el Banco Central Europeo mantenía unos tipos de interés negativos, en el menos 0,5%, y teníamos un programa de compras de activos, el denominado APP, que teníamos activado durante la pandemia para precisamente asegurar que manteníamos unas condiciones de financiación holgadas para todos los países del área del euro. Se desarrolló un nuevo programa, el programa pandémico, que tuvo como principal característica que podíamos comprar de una manera flexible si observábamos episodios de fragmentación financiera dentro del área del euro. Y evidentemente yo creo que la conclusión de todo el análisis empírico del que hoy disponemos, mucho de él producido también dentro del Banco de España, es que ha sido muy efectivo estos programas para mantener unas condiciones de financiación holgadas para los hogares, para las empresas, para el sector bancario, por supuesto, y para el sector público. Este es el punto de partida, ¿de acuerdo? También creo que es importante recordar que el año pasado el Banco Central Europeo, en junio, aprobó una revisión de su marco estratégico,
¿de acuerdo? Es un marco estratégico, es, digamos, el Consejo de Gobierno se reúne y determina cuáles son los elementos estructurales que van a determinar las acciones de política económica hacia adelante, cuál es el objetivo de inflación, cómo se fija, qué conceptos lo determinan, cuáles son los instrumentos, ¿no?, de los que nos dotamos. Bueno, y quizá lo más importante de esa revisión de la estrategia que aprobamos en junio de 2021 es que el Banco Central Europeo fijó como objetivo de inflación, una inflación de medio plazo del 2% entendida de manera simétrica. De medio plazo significa que, como decía al principio, la inflación objetivo del Banco Central Europeo no es la inflación de hoy, es la inflación en un horizonte de 2 o 3 años, ¿de acuerdo? He dicho antes como un reconocimiento de que la política monetaria tiene algunos desfases en la transmisión y que, por tanto, no somos capaces de controlar la inflación de hoy. También como un ejemplo de que ante perturbaciones de oferta, por ejemplo, negativas como la que hemos percibido, el Banco Central no puede reaccionar inmediatamente, salvo que se produzcan esos efectos de segunda ronda, efectos indirectos, o que acabe generalizándose el proceso inflacionista. ¿De acuerdo? Bien, el segundo aspecto es que esa definición de inflación es simétrico. Simétrico quiere decir que el Banco Central Europeo está dispuesto a responder con la misma contundencia ante inflaciones, ante desviaciones de la inflación al alza o a la baja. ¿De acuerdo? Y todo esto se concretó inmediatamente en nuestra reunión de julio del año pasado en la definición de un compromiso, lo que denominamos los economistas una forward guidance, de tipos de interés, por la cual comunicamos al mercado que no íbamos a aumentar los tipos de interés hasta que se dieran 3 condiciones: que la inflación de medio plazo prevista se situara en el 2% al menos, que la inflación a un horizonte de 18 meses también estuviera en el 18% y que la inflación observada subyacente fuera compatible con el mantenimiento de una inflación en el medio plazo del 2%. ¿De acuerdo? Estas 3 condiciones son muy importantes porque son las que han determinado la actuación del Banco Central Europeo durante estos meses ante este episodio de repunte de la inflación y son las que van a condicionar la actuación a futuro. Hay que tener en cuenta que también las compras de ese programa prepandémico, el APP, están condicionadas al primer incremento de los tipos de interés, porque hemos señalizado que esas compras finalizarán, digamos, poco antes, ¿no?, de ese primer incremento de los tipos de interés. Hay una secuencia en la normalización de la política monetaria. Bien, aquí tienen, no sé si lo ven ustedes, yo no veo nada, pero para eso tengo aquí mi transparencia, un resumen de lo que son, digamos, los elementos fundamentales de la estrategia, de la actuación de la política monetaria que hemos comunicado hasta el momento. Bien, les acabo de señalar, describir esa estrategia, les acabo de describir cuál es el contexto inflacionista. Es un contexto inflacionista en el que tenemos unas expectativas que ya a horizontes de 18 meses superan el 2%, que a horizontes de 2 años están en el 2%, que además existen riesgos al alza para esas proyecciones. Por lo tanto, yo creo que queda claro que resulta absolutamente adecuado la normalización de la política monetaria en el área del euro. Y, de hecho, esta ha comenzado, así lo anunciamos en diciembre del año pasado, el programa pandémico acabó en marzo, con posterioridad hemos anunciado también que el programa APP acabará en el 3er trimestre. La presidenta Lagarde la semana pasada subrayó que acabará muy pronto en el trimestre, es decir, en julio, y que ya con posterioridad en ese mismo mes de julio se producirá el primer incremento de los tipos de interés y que antes de finalizar el 3er trimestre habremos salido de los tipos negativos. ¿De acuerdo? Esta es una comunicación que ya hemos efectuado y que muestra, digamos, ese deseo del Banco Central Europeo de proceder gradualmente a la normalización de la política monetaria. Bien, déjenme que les diga algunas características que pensamos que son importantes de este proceso de normalización, con 2 o 3 calificativos, si me permiten. El primero es que querríamos que esta normalización fuera gradual. O sea, querríamos evitar movimientos abruptos de los tipos de interés, porque en particular en un contexto de enorme incertidumbre como la que estamos viviendo, eso podría ser negativo para la actividad económica. Pero, y esto es importante, para permitirnos ese gradualismo es fundamental que las expectativas de inflación de medio plazo se mantengan ancladas en el 2% y que no se produzcan
de una manera significativa esos efectos indirectos y de segunda ronda que he subrayado también con anterioridad. Segundo aspecto, derivado también de esa enorme incertidumbre que he tratado de señalizarles como elemento central, ¿no?, del diagnóstico económico en este momento. No tenemos una pauta de normalización prefijada, ¿de acuerdo? La orientación hacia la que nos dirigimos es clara, pero cuáles van a ser los distintos pasos más allá de esos que les acabo de identificar dependerá crucialmente de los datos. He subrayado un conjunto de elementos que van a afectar de una manera positiva o negativa a la inflación, que se van a ir concretando en los próximos trimestres. Bueno, de la manera en que se concreten, va a ser muy importante para cuáles sean, por tanto, también las decisiones de política monetaria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi opinión personal es que en ese contexto en el que la inflación la tenemos anclada en el 2%, que esto es un elemento diferencial con la experiencia que hemos vivido en los últimos 10 años prepandemia, en el que teníamos inflaciones claramente por debajo, no está justificado ya una acomodación monetaria tan extraordinaria como la que tenemos, de tal manera que nos podríamos ir moviendo hacia una mayor neutralidad de la política monetaria. Y algo que nos puede servir de guía con todas las dificultades de estimación puede ser el concepto de tipo natural. Bueno, el tipo natural del área del euro, tipo de interés natural, aquel que es compatible con la estabilización de los precios en el entorno del 2%, con el objetivo de inflación, pues se sitúa en el 1%, ligeramente por encima del 1%. Sería, por tanto, lógico que nos fuéramos moviendo con posterioridad hacia esos niveles. Y eso podría, en principio, ser suficiente para mantener esas expectativas ancladas en el 2%, pero al mismo tiempo que les digo esto, les subrayo que el nivel de incertidumbre es muy elevado y que dependiendo de cómo se materialicen todos esos riesgos que he subrayado con anterioridad, pues iremos tomando las decisiones. Y luego, una última característica que me gustaría subrayar tiene que ver con, bueno, primero, la determinación que tiene el Consejo de Gobierno por adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar su mandato de estabilidad de precios y también para preservar la estabilidad financiera, y relacionado con esto, para actuar con flexibilidad. Y hay una dimensión de la flexibilidad que me gustaría subrayar particularmente, que es algo que se ha puesto muy en evidencia, lo he mencionado antes de una manera muy breve, y se ha puesto de manifiesto en nuestra actuación de política monetaria durante la pandemia, es la flexibilidad, cómo de eficaz se ha demostrado esa flexibilidad en las compras por jurisdicciones para mantener unas condiciones de financiación holgadas en todos los países del área del euro, es decir, para garantizar la transmisión de nuestra política monetaria a todos los rincones del área del euro. Esto se ha demostrado muy eficaz y en este sentido, pues también dentro de nuestro mandato hemos subrayado que esa flexibilidad seguirá siendo un elemento fundamental de nuestra política monetaria. Y yo con esto acabaría, simplemente quizá con este gráfico, y es que evidentemente toda esta comunicación del Banco Central Europeo, de la presidenta Lagarde, de los miembros de la Comisión Ejecutiva, de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, ha tenido ya evidentemente un impacto sobre cuáles son las expectativas de los mercados sobre ese proceso de normalización de la política monetaria, de las expectativas de incrementos de interés a futuro, y aquí simplemente se lo he ilustrado, quizá mejor en este gráfico, con los tipos, el Euribor a 12 meses, que es el tipo de interés, digamos, en el que están referenciadas la mayor parte, por ejemplo, de las hipotecas en España, y el tipo libre de riesgo, el OIS, a 10 años, ¿no? Y básicamente esto se ha concretado en, por un lado, el Euribor a 12 meses ha aumentado desde principio de año en casi 90 puntos básicos, mientras que el tipo libre de riesgo a 10 años ha aumentado en 135 puntos básicos aproximadamente. Las primas de riesgo, por su parte, por ejemplo, de la deuda pública española, en ese mismo periodo aumentó en alrededor de 30 puntos básicos. Y con esto, si me permiten, pues acabaría y, bueno, si tuviéramos algo de tiempo para el debate, encantado de responder a algunas de las preguntas. Son 35. ¿Y a qué hora tengo que salir? 35. ¿A qué hora tengo que salir? Hasta 1:30 teníamos que acabar, lo digo por el voluntario. Pues un par de preguntas y nos vamos, ¿vale? Sí, cortas un par de preguntas. Sí. ¿Hasta qué hora?
Pues, una cosa menos fuerte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? No, lo tengo encendido. ¿Sí? ¿Ahora? Lo tengo encendido. Bueno, a ver. Sí, gracias. Apago este. Y bueno, muchísimas gracias por la excelente conferencia del gobernador. La verdad que has tocado un tema fundamental, temas candentes, incertidumbre, inflación. Es de agradecer las reflexiones que has compartido con nosotros. Y tenemos un poco de margen, no mucho, pero sí a menos cuarto como máximo tendremos que acabar. Por tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora sería el momento para aprovechar. Aquí delante hay una mano, por favor, profesor Mascolell. ¿Hay alguien más que quiera hacer preguntas? Muy simple. En este panorama de posibles ajustes a la alza de tipos de interés, etcétera, ¿qué pasa con las expectativas de crecimiento o no? Bueno, vamos a ver, hay varias dimensiones en las que se puede contestar a esa pregunta, profesor Mascolell. Déjeme quizá contestarle de la siguiente manera. El Banco Central Europeo publicará la semana que viene nuevas proyecciones macroeconómicas, ¿no? Y, por supuesto, no puedo anticiparlas, ¿no? Pero recurramos a las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España, que efectivamente para la economía española lo que dibujaban en un escenario de menor crecimiento y de más inflación en comparación con la que habíamos publicado unos meses antes en diciembre, ¿no? Era nuestra actualización de trimestral. Esa previsión macroeconómica estaba hecha sobre la base de unos supuestos, he mencionado antes, por ejemplo, de precios energéticos, que son los que en ese momento el mercado estaba anticipando. Nosotros no hacemos estimaciones propias, digamos, proyecciones hacia adelante de los precios energéticos, tomamos la de los mercados y eso sirve de base para hacer la proyección. Lo mismo sucede con las expectativas de los tipos de interés. ¿De acuerdo? De tal manera que las expectativas entonces que había sobre tipos de interés estaban incorporadas en nuestros modelos y daban en ese modelo de equilibrio general un resultado que es ese crecimiento económico. Bueno, si las expectativas desde entonces han aumentado hacia, por ejemplo, mayores incrementos de tipos de interés o a un terminal rate más elevado, pues entonces efectivamente podrían tener un efecto negativo en el crecimiento económico. En todo caso, quizá me parece más relevante, porque sabemos que en los modelos macroeconómicos el multiplicador de los tipos de interés es relativamente reducido, al menos que uno haga incrementos de tipo de interés muy significativos, ¿no? En nuestro último informe de estabilidad financiera incorporamos una dimensión que a mí me parece muy interesante, que es la de proporcionar escenarios de sensibilidad a movimientos de los tipos de interés de la fragilidad financiera de hogares, empresas no financieras y sector público. Entonces, recuerdo de memoria, por ejemplo, los resultados que obteníamos para el caso del sector público. El sector público ha aumentado su deuda pública de una manera muy significativa como consecuencia también de la pandemia. Estamos en el entorno de 117 puntos de PIB y, por tanto, eso per se ya le hace más sensible a un incremento de los tipos de interés. Bien es cierto que la vida media de la deuda pública emitida casi supera los 8 años, con lo cual el proceso de traslación de los incrementos de los tipos de interés a carga financiera es relativamente lenta. Bien, los dos escenarios extremos que se hacían en el informe de estabilidad financiera eran uno en el que simplemente se simulaban las expectativas, cuál era el efecto de las expectativas de tipos de interés que ya el mercado tenía en ese momento sobre la carga financiera, ingresos partido por PIB de la economía española. Básicamente, ese incremento de los tipos de interés asumido entonces por los mercados mantenía constante la carga de intereses. Eso tiene que ver con que todavía estamos sustituyendo, a pesar de ese incremento esperado, deuda pública emitida hace 10 años o más años a tipos de interés significativamente más elevados por emisiones, incluso con esos incrementos de tipos más bajas.
Y luego simulábamos un segundo escenario en el que, además de las expectativas de los mercados, suponíamos que toda la curva de tipos se desplazaba 100 puntos básicos hacia arriba. ¿De acuerdo? Y en ese caso, el impacto que tenía sobre la carga financiera sobre PIB en el año 2024 era de alrededor de 4 décimas de PIB. O sea, eso, digamos, yo creo que acota un poco los efectos, ¿no?, de potenciales subidas de tipos de interés sobre una magnitud muy relevante, como es, por ejemplo, el déficit público. La palabra aquí Enrique Fernández, por favor. Muchas gracias, gobernador, y enhorabuena por la ponencia. Le quería preguntar por la importancia de esos efectos de segunda ronda que mencionaba y en qué medida la subida de tipos de interés, la alteración de la normalización de la política monetaria puede aspirar a afectar en el relativo corto plazo, digamos de cara al año que viene, la intensidad de esos efectos de segunda ronda. O ahí quizá la política monetaria va a jugar un papel muy secundario y no merece la pena pensar en eso como un objetivo, sino que el objetivo es otro más ligado a las expectativas de medio plazo y la normalización de la política. Gracias. Bueno, gracias, Enrique. Muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta tiene dos dimensiones, ¿no? La normalización de la política monetaria puede operar a través de los canales reales, ¿no? Ligada con la pregunta del profesor Mascolell, pues evidentemente una normalización de tipos de interés, algún efecto negativo sobre el crecimiento económico debería tener, por tanto sobre la demanda, por tanto sobre el empleo, por tanto sobre la negociación salarial. Es, como tú dices, probablemente ese canal el menos relevante en este contexto, dadas las magnitudes en las que en principio estamos hablando en el proceso de normalización de los tipos de interés. Y luego está el segundo canal, que es más puramente de expectativas, ¿no? De que efectivamente esas expectativas se mantengan ancladas, que la credibilidad del Banco Central no esté en entredicho, de tal manera que los procesos de negociación colectiva tomen como referencia esas previsiones de medio plazo de mantenimiento de la inflación en el mandato del Banco Central Europeo del 2%. Probablemente no tengo una, digamos, referencia empírica que darte, ¿no? Pero intuitivamente me parece que este canal puede ser muy importante en este momento. También una última pregunta, ¿no? Es decir, al final de tu intervención, gobernador, has mencionado los efectos que ya está ocasionando este progresivo proceso de normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y has mencionado, creo que en tu última intervención, en tu última presentación, has mencionado las primas de riesgo de España. Es evidente que el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, juega con unas realidades nacionales muy dispersas, unos niveles de endeudamiento muy dispersos entre países y además con la falta de instrumentos que son los típicos de un Estado, como es el caso de Estados Unidos, que en Europa todavía, en la zona euro, todavía no están en funcionamiento. ¿Habéis calculado el impacto diferencial por jurisdicciones, utilizando tu expresión, por países, que pueda tener este efecto de normalización? ¿Y cuáles son, digamos, las posibles consecuencias o el carácter complementario del debate que está abierto ahora sobre las nuevas condiciones de la política de estabilidad y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Sí. Bueno, déjame contestarte de una manera que probablemente no te estoy contestando, pero que a lo mejor puede ser incluso elegante, ¿no? Vamos a ver, espero al menos que sea elegante y educada, eso seguro. Las primas de riesgo son endógenas a las acciones de política económica, por supuesto también a los fundamentales de las economías, ¿no? Y por tanto, la primera forma de luchar contra una potencial o eventual incremento de las primas de riesgo tiene que ser el de tener políticas domésticas solventes. Y por eso, pues desde el Banco de España, desde hace mucho tiempo, pues se viene enfatizando la necesidad de desarrollar reformas estructurales que incrementen nuestro crecimiento potencial, ¿de acuerdo?, que ya era muy bajo antes de la pandemia y seguro que la pandemia pues también le ha afectado negativamente. Y en paralelo, la necesidad de definir con una cierta urgencia un programa de consolidación fiscal que nos permita visualizar la reducción del déficit público y deuda pública
que requiere, ¿no?, la estabilidad macroeconómica. Que, como he dicho en muchas ocasiones y repito hoy, lo que el Banco de España lo que está pidiendo es el diseño de ese programa de consolidación fiscal hoy, no su ejecución, porque creemos que todavía la recuperación económica no es lo suficientemente sólida. De hecho, estamos defendiendo que pueda haber todavía un apoyo fiscal, pero ahora muy focalizado para hogares muy vulnerables o para muy afectados por la inflación o para empresas también que con la combinación de las dos perturbaciones, pandemia y ahora la guerra, también están en mucha vulnerabilidad. Sería, por tanto, digamos, contradictorio ejecutar un programa de ajuste fiscal hoy, pero su diseño yo creo que sí tendría muchísimo valor en términos de confianza, ¿no?, por ejemplo, de los mercados financieros, ¿no? Y en ese contexto en el que, digamos, se hacen los deberes de reformas profundas, estructurales, que aumenten nuestra productividad, reduzcan nuestra tasa de paro estructural y una definición para luego una ejecución posterior gradualmente de un plan de consolidación fiscal, pues las primas de riesgo, al menos la española, pues no debería aumentar de una manera significativa. Bueno, pues muchísimas gracias. Se ha acabado el tiempo. De hecho, hemos abusado quizá del tiempo del gobernador, pero sin duda merecía la pena. Gracias a todos por su asistencia y, bueno, confiemos en encontrarnos antes de 20 años.